Pues muy buenas tardes. Vamos a proceder ya con la última sesión de esta semana tan intensa, la Semana de la Inteligencia Artificial, con una sesión de clausura que va a consistir realmente en la presentación por parte de nuestro ponente invitado. Para mí y para la Facultad un verdadero honor tener aquí a Iván García del Blanco y tener también a quien fuera decano de la Facultad de Derecho, aunque en realidad esto, si fuera Estados Unidos, tendríamos que decirle también decano. A los expresidentes les llama presidentes, ¿no? Entonces, el profesor Víctor Manuel Catena fue decano de esta facultad, actualmente es catedrático de Derecho Procesal en la Universidad Carlos III de Madrid y, sobre todo, y esto es muy importante, es presidente de la Fundación para la Inteligencia Artificial Legal. O sea, tengo un gran honor de estar flanqueado por estos dos grandes juristas y yo creo que lo que vamos a hacer es un formato dinámico en el cual podamos hacer algunas preguntas. Yo haré algunas preguntas. El profesor Víctor Manuel Catena quisiera que tuviera una intervención específica sobre un tema que no se ha abordado aquí. Yo creo que eso sería el broche de oro también a una semana de la inteligencia artificial. Yo le haré una pregunta ahora, si ustedes me lo permiten, y también el señor Iván García del Blanco, de esta manera, hacer una primera pregunta al profesor Víctor Manuel Catena y después ya iniciaríamos la ronda de preguntas en abierto con el que es el ponente, el padre de la Ley de la Inteligencia Artificial en Europa. Es un verdadero honor que sea un español, leonés, para más señas, un leonés universal, y creo que ha hecho una gran labor por la que le tenemos que estar todos muy agradecidos como conciudadanos suyos. Una excelente labor. Yo le decía antes que cuando él se jubile y mira hacia atrás, yo no sé lo que habré hecho con mi vida, pero luego él ha hecho una cosa francamente útil por la comunidad. Bien, yo sí querría, profesor Moreno Catena, teniendo en cuenta un poco lo que ha sido el recorrido de esta semana, hay que hacer autocrítica porque hay que intentar mejorar esto, ¿no? Si hay una segunda edición, pues mejorar todavía esta semana de inteligencia artificial, pero hay un tema que es que no se puede abarcar todo y es importantísimo, que es lo que guarda relación con la Administración de Justicia y los proyectos, las iniciativas que hay en la actualidad, un poco que nos pueda dar usted una idea aproximada, actualizada, de esta relación de la Administración de Justicia, la Administración Pública, con la inteligencia artificial. Esto realmente no lo hemos abordado. ¿Nos podría usted dar algún detalle, alguna información? No le damos de usted. Vamos a tratarnos de tú. En la mesa vamos a tratarnos de tú, con permiso también de Iván. Pues adelante, por favor. Muchas gracias, decano. Bueno, en primer lugar, yo creo que hay que felicitar por la iniciativa de haber planteado y de haber puesto en marcha, culminando en la mañana de hoy, una semana entera dedicada a la inteligencia artificial. Yo creo que el tema lo merece de sobra. Es decir, haber consumido, haber empleado estos días de esta semana en tratar acerca de la inteligencia artificial, especialmente después de haber aprobado la posición negociadora del Parlamento Europeo y estar en el momento de los trílogos que nos hablará Iván, me parece algo enormemente importante porque es un factor o un elemento capital en el desarrollo de nuestra convivencia. Sin duda lo va a ser. Agradecimiento por haberme permitido estar en esta mañana con ustedes, haber podido compartir las sesiones por streaming y haber podido estar presentes en la anterior conferencia, en la anterior mesa sobre derechos fundamentales e inteligencia artificial y estar presente con ustedes en esta mañana, en esta mesa de clausura. Yo creo que hay que felicitar muy especialmente a las dos almas que creo que han tenido mucho que decir o mucho que ver en esta semana, al decano y al profesor Carrillo. Son dos personas que se han movido para atraer, y ciertamente lo han logrado, para atraer talento, para atraer personas, para atraer intereses que concita la inteligencia artificial y traerlos a esta semana a la Facultad de Derecho de la Universidad de Sevilla. Pero me han preguntado por la justicia. Yo creo que más que por la Administración de Justicia, por el sistema de justicia, por todo lo que significa resolver conflictos jurídicamente o conflictos jurídicos, cómo puede intervenir o cómo puede utilizarse la inteligencia artificial. Y a ese respecto yo quisiera hacer una primera reflexión. Hay algunos, y yo he oído a importantes juristas, que entienden que el universo de la justicia es un universo extraño a la inteligencia artificial, que no se puede profanar
a la justicia introduciendo herramientas de inteligencia artificial, que eso es algo ajeno, extraño al funcionamiento de la justicia, que es otra cosa distinta. Se basan en que se trata del ejercicio de un poder del Estado, etcétera. Que la inteligencia artificial ni está ni se la espera para la justicia. Yo creo que eso es un gran error. El negacionismo es el principal error que se puede cometer. La inteligencia artificial es un instrumento, una herramienta perfectamente idónea para mejorar nuestro sistema de justicia. En un momento más adelante intentaré hablar, si el decano me lo permite, ya digo más adelante, acerca incluso del juez robot, pero esto será otra cosa, de las decisiones que se puedan adoptar a través de la inteligencia artificial, decisiones de procedimientos, de litigios, de confrontaciones que puedan resolverse por medio de la inteligencia artificial. Pero hasta llegar hasta ahí, hasta llegar a ese momento final, hay multitud de actuaciones en el sistema de justicia que no digo que requieran, sino que exigen la presencia de herramientas de inteligencia artificial. No solo lo permiten, sino que lo exigen. Herramientas para la gestión de la justicia, herramientas para la predicción de determinadas decisiones, para predecir determinadas conductas, herramientas para la obtención de determinados medios probatorios, que, como digo, van antes de cualquier decisión final que resuelva un conflicto jurídico. Por tanto, las herramientas para la predicción de las actuaciones policiales, de las actuaciones judiciales, de las actuaciones de las propias partes de las estrategias defensivas, la utilización de herramientas de inteligencia artificial es algo esencial. Lo mismo que en la investigación de los hechos y en la prueba de los hechos. Por tanto, en la pregunta que me decía, ¿tiene relevancia, tiene incidencia, tiene importancia para la justicia, para la resolución de los conflictos, la inteligencia artificial? Sin duda. Es evidente, aquí nos hablaba esta mañana un compañero que hacía una pregunta, un compañero de informática, de la cantidad de información que se maneja en el ChatGPT. Son 175.000 millones de informaciones, que ahí se queda. Son lo que maneja, los datos que maneja esta inteligencia artificial. Para el desarrollo, Microsoft creo que había invertido 10.000 millones de dólares. Ahí lo dejo. Es decir, que son magnitudes que evidentemente van en una dirección de hacer cada vez más potente la inteligencia artificial, de llegar a aproximarse, e incluso imagino que en algún momento lo logrará, aproximarse al funcionamiento del pensamiento humano. Esto que nos da a todos tanto miedo, es evidente que la inteligencia artificial podrá llegar a pensar o a derivar, a concluir de forma parecida a como lo hace el pensamiento humano. Ayer veíamos un artículo en un periódico que se hacía eco de otro artículo publicado en Nature sobre el pensamiento complejo que han desarrollado un grupo de investigación en el que participa precisamente un español. Bueno, como ven, yo creo que a la inteligencia artificial no hay que tenerle miedo, todo lo contrario. Hay que saber enfrentarse a ella, hay que saber que tiene riesgos, pero hay que saber paliar, hay que saber disminuir y convivir con los riesgos que cualquier actuación vital lleva aparejada. Y en la justicia, en la resolución de conflictos, tiene mucho que decir hoy y tendrán mucho que decir mañana las herramientas de inteligencia artificial.
Pues muchas gracias por la aclaración y por completar, profesor Moreno Catena, tan magistralmente como siempre, este punto que era un punto importante. Desarrollaremos este punto de la justicia el año que viene. Esto estaría muy bien y que podamos contar con usted. Además, ya aprovecho para el lance para hacerle la invitación y estaremos encantados. Bien, yo ya de forma muy sucinta voy a presentarles, porque además de eurodiputado, europarlamentario, por el grupo de la Alianza de Progresistas de Socialistas y Demócratas, y de ser el ponente encargado, entre otros proyectos normativos del Reglamento de Inteligencia Artificial, pues un poco el recorrido de lo que ha sido el perfil profesional y de dedicación a la Administración Pública de don Iván García del Blanco, que arranca pues del 98, donde empezó como vicepresidente del Consejo Interuniversitario de Representantes de Estudiantes de la Universidad de Castilla y León, ha sido senador por designación autonómica, vocal de la Comisión Mixta, entre otros cargos, de control parlamentario de la Corporación de Radio y Televisión Española y sus sociedades, y, como les digo, actualmente es coordinador del Grupo Socialdemócrata en el Comité de Asuntos Jurídicos, JURI, de la Unión Europea. Yo voy a empezar ya, y con permiso además del profesor Moreno Catena, tuteándonos, además a Iván, ¿para qué vamos a hacer la adaptación? Ya nos conocemos. Iván, primera y en la frente, ¿qué tal ha ido la semana? En primer lugar, que ha sido una semana para ti de muchísimo trabajo para variar. Y en segundo lugar, ¿cuándo vamos a tener la Ley de Inteligencia Artificial? Bien, buenos días y muchas gracias, primero de todo, por la invitación. Gracias a Fernando, a la Facultad de Derecho, gracias a todas las personas que también se han puesto en contacto conmigo y con las que he coincidido durante estos últimos tiempos, que son especialmente intensos, que parecen mucho más cuando uno echa la vista atrás. Y gracias sobre todo por la presentación, que me deja sinceramente sin palabras y sin posibilidades de poder realmente hacer honor a la confianza que en sí mismo plantea una presentación de esas características. Yo soy uno más de los vocales y de las personas que han estado trabajando en la Ley de Inteligencia Artificial Europea. Cierto que con cierta intensidad y con cierto protagonismo en algunos momentos, y humildemente sí, es verdad que me siento muy orgulloso del trabajo que estamos desarrollando y solo espero que lo culminemos bien. Y con ello encadeno la pregunta que me acabas de hacer. Esta misma semana hemos tenido el cuarto diálogo tripartito entre Consejo, Comisión y el Parlamento Europeo para fijar definitivamente el texto de la Ley Europea, o Reglamento más ortodoxamente de inteligencia artificial. Es insólito que tengamos tantos trílogos. Normalmente todas las leyes, todas las normas se acaban dirimiendo en 2 o 3 trílogos, o cuando son especialmente complejas, en 4, más allá de que luego se tiene un trabajo técnico también muy intenso a nivel trabajo interinstitucional. Pero ya digo, que tengamos 4 y que probablemente vayamos a tener alguno más, habla muy bien de la cierta complejidad y lo insólito del momento que estamos acometiendo, de lo especial que tiene esta regulación. En cuanto a cómo vamos, yo era muy pesimista, empecé a ser muy pesimista a partir de un determinado momento, justo antes de esta reunión que tuvimos este mismo martes, pero tengo que decir que este cuarto trílogo por fin ha supuesto, creo que, un salto cualitativo, que las posiciones de ambas instituciones que están llamadas a colegislar, el Consejo y el Parlamento, se han empezado a mover realmente, más allá de las posiciones iniciales, y de mantener el castillo incólume hasta ese momento, y de también, por supuesto, ir avanzando en cuestiones que eran mucho más sencillas. Y hemos empezado hoy a hablar pues, de las grandes patatas calientes que tiene la norma, que tienen que ver pues, con cuestiones relacionadas, por supuesto, con usos prohibidos, con la definición misma de alto riesgo y que cabe bajo el alto riesgo, con cuestiones relacionadas también con el tratamiento de los modelos generativos, de los que aquí se ha hablado profusamente, en fin, con cuestiones que son realmente las piedras de toque y a las que nos tendremos que poner de acuerdo. Bajo, creo que, el pensamiento de que todos, por fin, hemos caído a la cuenta de que no podemos permitirnos no tener un acuerdo antes de final de año. Y además que ese acuerdo tiene que recaer bajo la presidencia española preferiblemente, que tengo que decir que está teniendo una posición muy constructiva, que está ayudando mucho, en este caso la secretaria de Estado, que está presidiendo ella personalmente los trílogos en nombre del Consejo, la secretaria de Estado de Inteligencia Artificial, y que creo que, como digo, que seremos capaces, que tendremos la capacidad de poder tener un texto probablemente ya acordado a principios de diciembre, y que eso nos permita que en el último pleno
de diciembre se pueda aprobar definitivamente en el Parlamento Europeo. Luego viene la vacatio iuris, de algunas partes, de otras no. En fin, hay otro debate alrededor de cuándo va realmente a causar virtualidad en el mundo jurídico la ley. Creo que, como digo, irá por partes. Pero ya digo, con toda seguridad, esto ya lo pongo como apuesta encima de la mesa, con toda seguridad. Antes hablábamos de rappel. Bueno, pues voy a hacer de rappel aquí y voy a decir que vamos a tener ley aprobada con toda seguridad antes de final de año. Bueno, yo creo que es una noticia magnífica. A propósito de ese texto, has introducido, has acuñado un término que a mí me gusta mucho, que es el de ilustración digital. Sueles citar, sin embargo, no se recoge ni siquiera en las modificaciones del 14 de junio, ¿no? Se hace referencia a este término, se alude a este término en el artículo 4 ter, en el 14.3, ¿no? Entonces, a propósito de este cambio, primero quería un poco que profundizásemos en esto, que más allá del requisito a los proveedores, por ejemplo, implementadores, que dice ese artículo 14 de los usuarios, que acrediten un nivel suficiente de alfabetización de inteligencia artificial, prefiero mucho más el término, desde luego, el término de ilustración digital que el de alfabetización. Me parece un poco, no sé, peyorativo, ¿no? ¿En qué sentido puede servir esta alfabetización, según tu opinión, para superar la brecha digital, ¿no? Especialmente de los colectivos más vulnerables? Hemos hablado algunas veces de ellos. Yo pienso sobre todo porque los dos procedemos de zona, bueno, del norte, tú de León, yo de Cantabria, y entonces pensamos en nuestras aldeas y en que flaco favor se les hace, por ejemplo, a las personas que viven en esas aldeas, precisamente esa brecha digital, ¿no? No hablemos de 5G, que no llegará nunca, y pensando también en las personas mayores, ¿no? Entonces, esa es una pregunta que sí quería formularte hace tiempo, además. Bien, es una pregunta compleja. Yo también prefiero hablar de ilustración digital y por eso he utilizado el término. Bien, es cierto que cuando yo comencé a trabajar en el Parlamento Europeo con este tipo de cuestiones hablaba única y exclusivamente, y así lo cita además el libro blanco, de habilidades digitales, de adquirir habilidades digitales, de lo que en inglés se llama digital skills, y de alguna forma ya el término alfabetización digital nos hace trascender un poco más de este simple hecho, porque se trata efectivamente no solo de tener la capacidad de poder aprovechar la inteligencia artificial desde el punto de vista profesional o económico, o de saber programar. No se trata solo de eso. Se trata de que quienes, que serán al final la mayoría, no sean expertos en la utilización de una determinada tecnología como esta, que es verdad que tiene una característica esencialmente transversal y que va a revolucionar todos los ámbitos y ambientes de la vida. Bien, es cierto que no tenemos obligación ni seguramente la capacidad de todos ser expertos y expertas en inteligencia artificial, pero sí el derecho de tener una comprensión general de lo que significa, de los cambios los cambios que conlleva, de cómo nos puede afectar, como digo, también en nuestro devenir, en nuestra vida diaria, en nuestra perspectiva también de ciudadanía. Es decir, que tenemos que ser conscientes también de que podemos y tenemos que tomar decisiones desde el punto de vista colectivo alrededor de cómo se implementa una determinada tecnología o qué límites se le aplican, y para eso necesitamos un mínimo conocimiento, una mínima conciencia. Y en ese sentido hablo yo de ilustración digital. Bien, es cierto que con poco éxito al final, pero al menos sí que empieza también a estar presente en algunos otros ámbitos. Creo que es un problema general de la ilustración, que sabemos que los ilustrados estamos en crisis ahora. Tenemos que combatir esta ola anti-ilustración en la que incluso nos permitimos tener democracias inilustradas y liberales dentro de la propia Unión Europea. Esperemos que después de lo que acaba de pasar en Polonia, pronto también esa extravagancia de la historia desaparezca de nuestro ordenamiento. Pero bueno, efectivamente estamos hablando de un asunto esencial desde el punto de vista, como digo, del ejercicio de la ciudadanía, desde el punto de vista de la igualdad entre los ciudadanos. Eso no quiere decir que una persona mayor de hoy en día pues ni siquiera remotamente pueda soñar con aprovechar todas las capacidades que tiene la inteligencia artificial. Ni se trata de eso. Se trata efectivamente de que al menos se beneficie de alguna forma y, como digo, tenga cierta conciencia de qué es lo importante y lo menos importante en relación a la inteligencia artificial. Y algunas herramientas también intelectuales para poder desenvolverse en el ambiente en el que estamos. Hay un elemento, por ejemplo, importantísimo y que de alguna manera está erosionando. La convivencia, para empezar, y la propia democracia para terminar como sistema organizado de convivencia, que es la desinformación. La desinformación tiene mucho que ver, no tanto con la inteligencia artificial, que también, sobre todo porque va a multiplicar los efectos, sino con el advenimiento de la sociedad digital. Bien, el desarrollo de un espíritu crítico es un elemento esencial para poder seguir viviendo en comunidad en cierta paz,
para poder seguir, para empezar conformando o siendo parte de esa misma comunidad personas a veces con valores diferentes, pero que nos tenemos que poner de acuerdo por lo menos en unos hechos esenciales que compartamos, que ese es uno de los grandes problemas que tenemos en este momento. De todo eso es de lo que hablamos con Ilustración Digital. Yo estoy muy contento de que al menos hablemos de alfabetización, de que no solo vaya a ser, que va a ser una obligación para los poderes públicos impulsar esa alfabetización, sino que también va a haber cierta obligación para los suministradores, para los desarrolladores, también de ejercer esa labor. Y una última cuestión también importante, dentro de mi comité y dentro de mi área de trabajo y de mis responsabilidades está la defensa de los principios generales aplicables a toda la inteligencia artificial. Esta ha sido también una piedra de toque, una batalla en la que yo era poco optimista también al principio, sinceramente, pero que me apetecía plantear ese debate. Es decir, que más allá de que, luego hablaremos de eso, más allá de que vayamos a una estructura de usos de inteligencia artificial de alto riesgo, de menor riesgo, creo que es indefectible que toda la tecnología que se desarrolla en nuestro ámbito, como todo lo demás, esté sujeto a unos principios mínimos de ciudadanía o de respeto al ejercicio de la ciudadanía. Y esos principios, al menos sé que estarán en el texto. No sé al final si con fuerza obligatoria o no, pero al menos estarán en el texto y estarán también enunciados, que para mí eso también es un salto adelante. Aparte de la ilustración digital, de la alfabetización digital, ¿qué cambios destacarías tú respecto a las enmiendas que hizo el Parlamento el 14 de junio al texto original de 2021? ¿Qué destacarías? ¿Qué te gustaría destacar? Pues creo que el Parlamento ha tenido una visión más tuitiva, digamos, ¿no? Es decir, ha tratado de ser más protector y más cauteloso con respecto a la identificación de los riesgos y de las obligaciones que comportan esos riesgos. Para empezar, cuando hablamos de la categoría de prohibiciones expresas, que contenía ya el texto que tenía la Comisión, en muchos casos el Parlamento lo que hizo fue hacer desaparecer las excepciones que se planteaban. Por ejemplo, una cuestión que ahora está bastante de moda, de la que estuve hablando esta misma semana en una radio, sobre los sistemas de identificación biométrica en tiempo real o en remoto en tiempo real o incluso ex post, ¿no? El Parlamento eliminó todo tipo de excepción en la utilización de este tipo de herramientas por parte de poderes públicos, porque entendió que era tan intromisivo desde la perspectiva también de los derechos ciudadanos, de los derechos individuales, que no se podía utilizar con ciertas garantías en ningún caso. Bueno, yo entiendo que eso es controvertido, quiero decir que es discutible y me parece que el planteamiento, por ejemplo, que ahora tiene el Consejo, que es tratar también de introducir excepciones, algunas ligadas a la seguridad nacional, pues es razonable, al menos en cuanto al mantenimiento de la posición, ¿no? No sé dónde terminaremos. O cuando hablamos, por ejemplo, de alto riesgo, pues introdujo nuevas categorías de alto riesgo. La educación la introdujo, por ejemplo, el Parlamento, no estaba dentro de las previsiones de la Comisión. Así como herramientas también para la propia ciudadanía, para que de forma individual pueda plantear reclamaciones relacionadas con el mal funcionamiento de la inteligencia artificial, no solo de los poderes públicos, sino también en el ámbito privado. Pues, por ejemplo, facilita un mecanismo para los ciudadanos para poder dirigirse a un supervisor nacional, no directamente a una empresa, sino directamente a un supervisor nacional de inteligencia artificial, que en principio son los mandatados o serán los mandatados para ejercitar la ley de inteligencia artificial, aunque sobre eso también hay matices, porque luego está la Oficina Europea, de la que seguro que hablamos un poco después. Al hilo de lo que comentabas, no me queda claro, ¿se va a prohibir su uso, el uso de los sistemas biométricos en espacios públicos, ya sea por un agente público o privado? Pues eso no lo sé. No lo sé, estamos en plena discusión. Como digo, el Consejo aduce que la competencia de seguridad nacional efectivamente es una competencia nacional, es una competencia de los Estados miembros, no está en el tratado, no hay competencia en absoluto sobre eso, y que hay usos relacionados con la inteligencia artificial en materia de seguridad nacional que son indefectibles en el ejercicio de la soberanía y, por lo tanto, que no pintan nada en el texto. Eso es lo que dicen, ¿no? Más allá de que luego un país pueda decidir que no la utiliza. Por ejemplo, en el control de fronteras, que es otra de las patatas calientes en esta cuestión. Bueno, pues estamos discutiendo. Lo más probable es que al final vayamos a una fórmula que tenga al menos la intervención pues, de un juez, por ejemplo, a la hora de autorizar un determinado uso en un determinado instante, pues por razones justificadas de seguridad nacional o de imprevisto. Pero ya digo, no quiero anticipar cuál va a ser el resultado, aunque muy probablemente vayamos a ir ahí, porque antes hablaba de que habíamos estado estancados durante un tiempo. Entre otras cosas, hemos estado estancados en cuanto al reconocimiento biométrico. Es que, si me permite, es que justamente el paso que dio el Parlamento Europeo en
en la eliminación, en la prohibición de la identificación biométrica remota en tiempo real, me parece un paso enormemente importante, porque luego sí que autoriza o permite, no declara o excepciona la identificación biométrica remota en diferido con autorización judicial. Y ahí interviene el juez. En el caso de identificación biométrica en tiempo real, remota en tiempo real, la prohíbe tajantemente. Y la verdad es que el riesgo que se corre, y yo llamo la atención, en el incremento exponencial de los poderes policiales en la persecución de conductas delictivas es algo de lo que debemos ser conscientes. Es decir, cómo la policía se va dotando o va obteniendo de herramientas para poder controlar a la población de una manera excepcionalmente cercana y en cualquier lugar donde se encuentren las personas. Entonces, yo ante esto creo que habría que tomar las cautelas, y me parece una cautela razonable la que había aprobado el Parlamento, de impedirla en tiempo real en cualquier momento, la identificación remota biométrica, porque es que la identificación remota biométrica significa introducir en el sistema unos mecanismos que te permitan identificar a una persona en cualquier lugar público donde se encuentre, dándole al botón. Y da igual que esté en Barcelona, que esté cuando haya una conexión de redes en París o esté en Almería, da lo mismo. La van a identificar. Y esto me parece un poco excesivo, o sea, una intromisión, yo creo que intolerable en el ámbito de la privacidad, ¿no? Porque ya bastante tenemos con habernos cargado la privacidad en otros muchos factores, muchas veces por voluntad propia, porque exponemos nuestra privacidad en las redes sociales, cuando en casos como estos no hay ninguna voluntad de exponerse al control policial, ¿no? En esencia lo comparto, pero yo tampoco lo tenía tan claro cuando al final tomamos la decisión de esto, de excepcionar cualquier utilización. Vayámonos a un caso más evidente, el más sencillo, el más atrabiliario, ¿no? Que tiene que ver, por ejemplo, con el peligro inminente de un atentado. Claro, lo que dice el Estado miembro es, oiga, ¿cómo me va a impedir a mí irme a la Plaza de España de Sevilla y poder utilizar esa herramienta cuando estoy persiguiendo a un terrorista que tengo la conciencia y además con autorización judicial tengo la constancia de que va a atentar en el espacio? Es decir, porque podemos llegar a soluciones absurdas. Es decir, que si yo despliego 1000 policías con 1000 bases de datos en la mano, sí lo puedo hacer y puedo intentar controlarlo, pero no me deja usted utilizar una herramienta que me facilitaría muchísimo más el trabajo, cuando al final el resultado probablemente sea parecido, ¿no? También es cierto que desde el punto de vista tecnológico todavía estas herramientas fallan más que una escopeta de feria. Están poco maduradas, ya madurarán como tantas otras cosas, pero bueno, que con esto no quiero precluir mi posición, porque sinceramente no lo tengo claro, pero entiendo lo que plantea también el Consejo. Y en algún momento tendremos, pues eso, que ceder las dos partes, porque si no, no avanzaremos. Y que esa es otra de las reflexiones que quería también plantear aquí. A veces, pensando también nosotros, ¿no?, en lo óptimo de la negociación, claro, a veces yo creo que no caemos suficientemente en la cuenta de que lo realmente tenebroso y lo realmente horripilante es que no tengamos ningún tipo de regulación. Es decir, que en tanto en cuanto no lleguemos a un acuerdo no vamos a tener ningún control sobre nada de lo que ocurra, más allá de alguna regulación sectorial en algún caso muy concreto. Entonces, yo creo que eso es lo que tenemos fundamentalmente que evitar. No hablando ya del prestigio internacional de la Unión Europea, de lo que ocurriría si no fuéramos capaces de llegar a un acuerdo antes de final de año con respecto a todo lo que hemos ido avanzando y nuestra posición en el mundo, ¿no? Yo creo que ha sido esto de la regulación, de la ley, bueno, el reglamento llamado la Ley de Inteligencia Artificial, me parece que es una iniciativa valiente, progresista, respetuosa, pero también tenemos que ser conscientes de la posición de Europa, de la Unión Europea, me refiero, en el mundo, ¿no? Y cómo, frente a la inversión de Estados Unidos, de China y del Reino Unido, los países de la Unión Europea, en los 10 primeros, están Alemania y Francia, cuya inversión no llega siquiera a la inversión del Reino Unido. Desde luego, de China y de Estados Unidos estamos alejadísimos. De manera que
ese componente, digamos, de prestigio internacional, de hacer una apuesta de la Unión Europea en pro de los derechos fundamentales, de prestigio, de posición política, me parece enormemente importante. Por más que también tenemos que ser conscientes del tamaño, digamos, de la inteligencia artificial en el ámbito de la Unión Europea, por muchos millones de habitantes que seamos en la Unión, ¿no? Si no nos corta la cabeza, Fernando, por seguir dándole vueltas. Pero como antes lo escuché el argumento de que, claro, de que la Unión es verdad que se ha quedado atrás o se está quedando atrás y de que deberíamos preocuparnos más del desarrollo tecnológico, no poner problemas y menos de regular. Bien, yo es que creo que, no creo que lo hayas planteado tú en absoluto, porque yo comparto lo que acabas de decir de principio a final. Pero digo, por responder, claro, se establece una dicotomía que es absolutamente falsa. Es decir, una cosa es la regulación y otra cosa es que necesitamos mucha más inversión, evidentemente. Pero digo más, yo en algún debate he estado hace poco, me decían algo así como el partido no lo ganan los árbitros, me dijeron algo así, ¿no? Digo, hombre, ya, pero la Unión Europea tiene que aspirar a ser el árbitro que además juega. Digo, esto sería lo realmente interesante, que estamos intentando conformar unas reglas en las que al final van a tener que encuadrarse realmente las grandes corporaciones, porque aunque es verdad que tenemos el peso que tenemos en el mundo, seguimos siendo el mercado más atractivo del mundo, en el que todo el mundo quiere operar, por más que de vez en cuando nos digan algunas cosas, pero que luego nunca se marchan. Digo que si somos capaces de construir unas reglas del juego más similares a nuestros propios intereses para empezar y a nuestros propios valores, hombre, yo creo que eso es una ventaja cualitativa, comparativa muy importante en la competición internacional. Incluso que seamos capaces de dar cierta certidumbre jurídica a los operadores, que en algunos otros lugares no lo van a tener. Y otros lugares no me refiero solo a China o a otros regímenes antidemocráticos, sino el propio Estados Unidos a día de hoy, que ya se empieza a plantear que necesita una normativa. Empiezan ahora a planteárselo. Hace muy poco he visto la noticia de que ya ha empezado una task force dentro del Congreso americano para empezar a trabajar sobre esto, porque efectivamente es que lo necesitamos y el mundo lo necesita y lo necesitaremos más en el futuro. Una pregunta. No, si estamos, esto es, Víctor, una entrevista, o sea, que aquí podemos, ¿sabes? Y además yo creo que a Iván esto le gusta. Estoy aquí 3 días. Yo quería preguntarte, desde tu punto de vista, si existe un diálogo fluido, ya que hemos tenido aquí empresarios esta semana y además la verdad es que nos han apoyado mucho, entre las empresas y el legislador europeo. Si hay un diálogo fluido o si es una lucha de titanes. Sí lo hay. Antes de ponernos a poner una coma en el texto del reglamento, se ha producido un diálogo muy intenso. Para empezar, en el mandato anterior, antes he hecho una referencia al Libro Blanco. El Libro Blanco supuso un esfuerzo de comprensión y de sintetización de cosas y de puesta en común de visiones diferentes, de categorías a veces difíciles de aprehender incluso, muy importante, que pavimentó el camino para poder luego tener regulación. Y durante todo este tiempo, yo lo digo casi en primera persona, yo me he visto con decenas y no centenares de personas relacionadas con el sector, no solo desde el punto de vista tecnológico o científico, sino también desde el punto de vista del negocio, del mercado, ¿no? Entonces yo sí creo que existe ese mercado, porque sé que, o ese diálogo, porque sé además que el resto han hecho lo mismo, que la Comisión tiene un diálogo permanente, pero digo más, el reglamento prevé un organismo permanente de diálogo entre el sector privado y el sector público, que dependerá de la próxima Oficina Europea de Inteligencia Artificial. Es decir, que queremos garantizar que ese diálogo se mantiene en el tiempo y que de alguna forma también es obligatorio, preceptivo para las administraciones públicas. Porque aquí lo habéis dicho en muchas ocasiones, es verdad que estamos ante una tecnología cuyo desarrollo no podemos en muchos casos prever con cierta certidumbre. Por lo tanto, necesitaremos tener organismos flexibles que puedan reaccionar ante las necesidades que vayan surgiendo, ¿no? ¿Hasta qué punto crees tú que, si es que lo ha tenido o no algún tipo de influencia en el enfoque que ha tenido el Parlamento respecto al proyecto de la Comisión, de la propuesta de la Comisión, el ChatGPT? Porque ya estaba avanzado. ChatGPT, si no recuerdo mal, es sobre febrero o marzo, ChatGPT 4, ¿no? Y entonces el informe es, por lo menos se publica el 14 de junio. ¿Hasta qué punto ese enfoque ha podido tener alguna influencia en las modificaciones posteriores, ¿no? Tiene un impacto tremendo, grandísimo. Desde luego, desde el punto de vista de los trabajos de la ley, sí.
Efectivamente, nadie preveía que iba a surgir un modelo generativo de esas características, con esa potencia, con esa capacidad, además que ha sido entrenado en billones de datos, muchos de ellos con protección, sin prestarle la menor atención a ello. Y efectivamente nos hizo tener que replantearnos el planteamiento, porque efectivamente el principio de la ley de inteligencia artificial es el principio de uso, es decir, es la anticipación del riesgo de uso de una determinada utilización o en un campo concreto o afectando a un determinado derecho hipotéticamente. Bien, con los modelos generativos le damos la vuelta al principio, es decir, se intenta ahormar la tecnología en sí, porque se entiende que es tan potente, que comporta tantos riesgos per se, que necesita normas especiales. Esto también está sujeto ahora a diálogo y a debate. De hecho, la Comisión ahora ya distingue entre lo que le llama high capable, modelos muy poderosos, digamos, de propósito generacional y generativos, y los menos, entendiendo que esa doble esa dicotomía puede permitir no impedir el desarrollo tecnológico en Europa de modelos generativos, de modelos que están ahora incipientes. Esto es una preocupación sobre todo de Francia y de Alemania, y al mismo tiempo tener las herramientas necesarias como para poder anticiparnos a los riesgos que ya generan estas otras herramientas como ChatGPT, como BART, como OpenAI en general. Y, por lo tanto, ya digo, este es un elemento esencial del debate que estamos sosteniendo en este momento. Yo creo que al final sí que habrá alguna provisión concreta para los modelos, pero digo que esto está bajo diálogo y bajo debate. Bien, es cierto que es curioso, ¿no? Porque estamos en un momento tan esponjoso que Francia, por ejemplo, que es el que más está ahora tirando del freno para intentar no ser muy regulatorio con los modelos, fue el que, cuando coincidió su presidencia, planteó encardinar toda la inteligencia artificial generativa en el alto riesgo. Es decir, que ha ido moviendo su posición en 6 meses o en 7 meses, ¿no? En fin, yo creo que va a haber además una doble capa. Por un lado, funcionarán los criterios generales de la ley, es decir, que si va a haber un uso concreto en una materia que se compone o que se califica como alto riesgo, tendrá que cumplir con esas características, y al mismo tiempo habrá algunas cuestiones adicionales para los modelos. Para empezar, un principio general de transparencia sobre la propiedad intelectual que han utilizado para entrenar sus modelos, que eso es un debate esencial para Europa, esencial, que no siempre tenemos en cuenta. En distintos foros se ha cuestionado el encaje entre el Reglamento de Protección de Datos del año 2016 y el Reglamento de la Inteligencia Artificial. ¿Tú crees que está bien resuelta la concordancia entre ambas normas? Espero que sí. Espero que sí. Bueno, todos los modelos de inteligencia artificial van a tener que haber sido fieles al texto del Reglamento General de Protección de Datos, a la hora de entrenar modelos, a la hora de plantear la construcción de los algoritmos. Es decir, eso está en vigor. Recientemente hemos aprobado también una ley de datos no personales, que también tiene algunas provisiones en cuanto a ello, de la que fui ponente también, por cierto. Todo eso se tiene que, en principio, que cumplir. Se han tenido en cuenta muchas de esas previsiones en esas leyes también para la propia ley de inteligencia artificial, para tener en cuenta algunas cosas, también de algunas experiencias fallidas. Sin ir más lejos, el planteamiento primero de la Comisión con la ley fue la creación de una especie de mímesis de lo que el Reglamento General de Protección de Datos planteaba como organismo coordinador nacional, que ha funcionado fatal. Yo no sé si alguien aquí es experto en datos personales, pero ha sido un desastre, y además la propia Comisión lo ha reconocido en los ejercicios que ha hecho luego. Entonces, de eso, por ejemplo, sí que hemos saltado cualitativamente a la Oficina Europea, más allá de que siga existiendo ese organismo coordinador, que por supuesto, pero es que no es suficiente con ello, ¿no? En algunas ocasiones te has referido por escrito, por publicación, publicas la última vez en El País, a propósito de un tema que te preguntaré después, que es sobre la posibilidad de frenar la inteligencia artificial. Quien no te haya leído, pues yo creo que esa pregunta estaría bien, porque a mí un artículo que me gustó. Pero en algunas ocasiones tú te has referido en foros públicos también, en el Parlamento, etcétera, a las dificultades que hay para encontrar respuesta a cuestiones de naturaleza digital, ¿no? Entonces, ¿tú crees que este tipo de actuaciones requeriría la creación de un orden judicial específico en materia digital? No lo sé, no tengo respuesta. Puede que sí, yo creo que tiene mucho más que ver con la especialización. Es decir, que lo que vamos a necesitar es un cuerpo de peritaje muy potente para empezar, y, como digo, que todos los profesionales del derecho tengan algunos conocimientos esenciales, básicos,
de cómo funciona la inteligencia artificial y de que en qué sentido genera riesgos y genera oportunidades, de qué cosas están permitidas y cuáles no. Y, por supuesto, antes no sé quién lo decía y estoy completamente... lo decías, creo que justo antes tú, que no teníamos que tenerle miedo los operadores jurídicos a la inteligencia artificial. Todo lo contrario, es que la necesitamos, es que es imprescindible para el funcionamiento, porque vamos a necesitar utilizarla en el sentido inverso en muchas ocasiones. Es decir, cuando hablamos, por ejemplo, del control de los millones de datos que se han ido utilizando, cuando hablamos de hallar la lógica de la toma de decisiones a la hora de llegar a una conclusión final, solo hay una manera, en realidad, de poder tener respuesta a todas esas preguntas, que es a través de la utilización de herramientas tan poderosas como las que han provocado esas cuestiones, ¿no? Entonces, efectivamente, eso lo necesitaremos. Si en adelante necesitaremos un cuerpo especial, pues seguramente haya otros expertos con mucho mejor criterio que yo. Pero vamos, que desde luego vamos a necesitar muchísima formación en cualquier terreno, pero vamos, en el ámbito del derecho, muchísima formación, desde luego. Así que enhorabuena también por la celebración de este tipo de iniciativas, porque creo que son imprescindibles. A propósito de esto que acabas de comentar ahora, recuerdas que en el mes de marzo el gobierno italiano suspendió precisamente el ChatGPT de OpenAI porque aducía que había el riesgo de secuestro de datos de los ciudadanos, ¿no? Y curiosamente, en ese mismo mes de marzo, 1000 expertos en inteligencia artificial también firmaron un manifiesto para suspender el desarrollo de la inteligencia artificial, ¿no? Algunos se maliciaban que era el interés que tenían por hacer una especie de invierno de la inteligencia artificial para seguir investigando, ¿no? Pero unos fines espurios, contrarios desde luego a esa bonomía de pensar en el ciudadano, pero en cualquier caso eso lo firmaron 1000 expertos nada menos, ¿no? Entonces lo que quería saber es si tú crees que ese tipo de medidas pueden surtir algún efecto real, beneficioso, o si es ponerle, no voy a decir esa expresión que sé que a mí también, como ponerle ponerle barreras al mar, ponerle barreras al mar. ¿Te gusta más la de ponerle barreras al mar? Pues eso. ¿Qué opinas tú al respecto? Que Fernando y yo, que somos de la montaña los dos, sabemos que se ponen puertas al campo. Es decir, claro que se ponen puertas al campo, es perfectamente posible. Vamos, y que le pisas el prado a cualquiera por allí que tenga la puerta puesta. Así que me gusta esa otra metáfora. Yo no creo que sea realista, sinceramente. Si era una intención de llamada de atención sobre las necesidades que tenemos de acometer controles, o de implementar controles, por supuesto que está bien, pero creo que es muy poco realista. Para empezar, porque volvemos otra vez a caer en el occidentalcentrismo, ¿no? De pensar que porque nosotros nos pongamos de acuerdo entre Estados Unidos y Europa en hacer una especie de pausa, el resto del mundo va a parar de investigar y de desarrollar. Eso no va a ocurrir si no hay, además, acuerdos muy concretos y muy firmes entre todos los países del mundo, entre todos los grandes bloques del mundo, para poder hacerlo al unísono. No parece que estemos en ese momento, ni cerca de ese momento, lamentablemente. Y en segundo lugar, yo creo que hay un riesgo moral también. Yo lo decía en el artículo del País. Creo que hay un riesgo moral en cuanto a la paralización de la investigación de inteligencia artificial, porque es que hay muchas cosas que se pueden solucionar con la inteligencia artificial, muchas situaciones penosas para la humanidad. Para empezar, en el ámbito de la sanidad, yo siempre pongo el mismo ejemplo, pero es que creo que es el que mejor ilustra los beneficios de la inteligencia artificial. Quiero decir, ¿cómo afectarían a millones de personas que están afectadas o que padecen una determinada enfermedad que puede ser solucionada definitivamente por estos modelos de inteligencia artificial, porque de repente alguien decidiera paralizar, ¿no?, la investigación? Es decir, que en sí mismo eso ya requeriría muchísimos matices. Pero, como digo, yo creo que la respuesta adecuada es establecer regulaciones y establecer controles. Y creo que estamos dando esa respuesta adecuada. Yo no creo que el gobierno italiano tomara la mejor de las decisiones con respecto a este tema. Es decir, otra vez se trata del cumplimiento de un reglamento que hay a nivel europeo, y si se incumple, lo que hay que hacer es sancionar al incumplidor, tratar de que devuelva la situación en la medida de lo posible al momento inicial, como con cualquier otro tipo de tecnología, cualquier otro tipo de intromisión en los datos personales. Yo creo que lo que le pasó al gobierno italiano, que no es incomprensible, es que se asustó por la inteligencia artificial generativa y no sabía muy bien qué hacer y decidió suspenderla o paralizarla. Pero, en fin, me parece bastante naif, ¿no? Me parece bastante poco realista que planteemos ese tipo de cuestiones. Bien, vamos a ir terminando porque me gustaría que el público preguntase ahora, ¿no? Pero al hilo de esto que acabas de comentar, voy a hacer solo 2 preguntas porque quisiera eso, que el público intervenga, francamente. ¿En qué medida crees tú que esa aspiración transnacional que tiene la Unión Europea, ¿no?,
modélica. Es decir, esta ley yo creo que es una ley modelo para otras áreas transnacionales y demás. Pero ¿hasta qué punto tú crees, desde el punto de vista geopolítico, que puede suponer de alguna manera una reducción o un límite en esa aspiración el interés de alcanzar un acuerdo internacional entre países con modelos regulatorios tan distintos de inteligencia artificial como China o Estados Unidos? No, yo no creo que sea un problema, yo creo que todo lo contrario. Creo que es un salto hacia adelante. Creo que el resto del mundo nos está observando. No creo, sino tengo la conciencia y la constancia de que el resto del mundo nos está observando, de que además mira nuestro esfuerzo con una mirada muy positiva, que de alguna manera también le facilita, en algún caso, también la labor de poder convencer a aquellas sociedades democráticas que lo necesitan hacer, de poder convencer a la ciudadanía de la necesidad de su sector industrial, de la necesidad de tener regulación, y otros como un establecimiento también de las condiciones de juego de uno del que debería ser el gran actor de relevancia internacional, que es la Unión Europea, para poder establecer a partir de ahí un diálogo. Yo hace muy poco tiempo, hace un par de semanas, que estábamos en Estrasburgo, tuve la ocasión de hablar con el consejero tecnológico de la Embajada China en la Unión Europea, ¿no? Y ellos se quejaban amargamente, y no sin cierta razón, de que la Unión Europea había cerrado demasiado el diálogo con China por cuestiones de competitividad internacional, por cuestiones absolutamente geoestratégicas de seguridad, pero que, entendiendo que esa es nuestra decisión, no se podía cerrar completamente el diálogo en muchas materias que son no tan decisivas desde el punto de vista, ya digo, de nuestra competencia internacional. Y hablábamos los dos, ¿no? Pues cuestiones, por ejemplo, como lo que comentábamos antes de la brecha digital, ¿no? Cuestiones, por ejemplo, con cómo afecta la implementación masiva de la inteligencia artificial a las personas mayores. Es un ejemplo. O cuestiones básicas. Yo no sé si han tenido la oportunidad de leer un artículo que publicó Kissinger junto con otra persona que no recuerdo ahora su nombre. Eso supongo que te pase cuando publicas con Kissinger, ¿no? Que nunca se acuerdan de que estabas tú. Diego publicó en Foreign Policy hace como 2 o 3 semanas un artículo haciendo un paralelismo con la carrera nuclear. Y él abogaba, por cierto, un amigo tradicional de China, desde los años 60, una carrera interesante en ese sentido. Él abogaba por ir acometiendo también hitos internacionales en cuanto a acuerdos básicos internacionales de control de la inteligencia artificial en cuanto a riesgos sistémicos, ¿no? Yo creo que también tenemos que empezar a andar ese camino y que para ello la publicación de la normativa europea será un hito que pueda provocar un desencadenante, que pueda provocar este tipo de acuerdos. Hace muy poco el Congreso y el Senado americano han anunciado que están trabajando ya en un cuerpo legislativo propio en Estados Unidos sobre inteligencia artificial. El Reino Unido va a publicar muy pronto un libro blanco sobre inteligencia artificial que se supone que va a ordenar la cuestión para sus legisladores, también para una especie de ley nacional. Ellos hablan de que va a ser business friendly. Pero ya veremos, porque ya he visto que el gobierno actual británico no está muy por la labor de que sea solo así. Nosotros mismos, como digo, vamos a tener nuestra ley. Y, por cierto, China también ha anunciado que va a hacer un reglamento propio, una regulación propia sobre inteligencia artificial. Por cierto, recomiendo, para que veamos que a veces las cosas no son tan diferentes, recomiendo mucho, y además esto se publicó, es decir, que es accesible, echarle un vistazo al documento que publicó el Partido Comunista Chino sobre la regulación de los modelos generativos de inteligencia artificial, porque se parece mucho a la propuesta que tenemos en el Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial. Más allá de que, evidentemente, todas estas precauciones y cautelas para el uso de inteligencia artificial generativa no funcionan para el Estado, eso está claro, ¿no? Allí. Pero bueno, tampoco es muy diferente de algunas posiciones del Consejo, si he de ser honesto. Yo voy a, de momento, terminar la primera batería de preguntas y creo que no haré más porque seguramente que el público hará preguntas de interés, ¿no? Y voy a terminar con una pregunta metafísica, ¿no? ¿A dónde crees tú que nos puede llevar una tecnociencia, ¿no? Que avance hacia la transformación digital sin freno ético y jurídico? Madre mía. Creo que no tengo capacidad intelectual sin para reglas, vamos a poner sin reglas, desregularizada. Hombre, sin reglas, yo creo que al abismo, sin ninguna duda. Es decir, yo soy muy... También es verdad que soy socialdemócrata, yo tiendo a regular las cosas, pero yo creo que los ejemplos de inexistencia de reglas y de autorregulación del mercado han sido bastante desdichados a lo largo de la historia. Si hablamos, además,
de una tecnología con esta capacidad para todo, para absolutamente todo que tiene la inteligencia artificial, en fin, estaríamos en un lugar muy peligroso en muy poco tiempo, porque además el salto está siendo exponencial. Antes ponía el ejemplo de la inteligencia artificial generativa, de cómo todos los expertos con los que habíamos estado hablando nos hablaban de que tardaría como 2-3 años en estar en el mercado y de repente apareció. Este es un ejemplo de la velocidad a la que van todas las cosas, de la posibilidad de que tengamos inteligencia artificial autoconsciente. Antes hablaba con el profesor Campione alrededor de si podríamos tener en el futuro una inteligencia artificial que pudiéramos considerar de alguna forma humana, ¿no? Me respondía muy bien, como gran filósofo del derecho que es, que decidirá de lo que decidamos nosotros que es un ser humano, ¿no? Efectivamente. Pues en este caso creo que nos podríamos encontrar en lugares muy complicados y, sobre todo, nos podríamos encontrar en una situación de muchísimo desequilibrio entre quienes tienen los medios de producción, en esto voy a ser un poco marxista, entre quienes tienen los medios de producción y quienes no tenemos, o la gran mayoría que no tenemos ese acceso, ¿no? Yo creo que es una labor de los poderes públicos garantizar que exista una cierta equidistribución en cuanto a beneficios y riesgos, ¿no? En las sociedades. Es la base al final de la convivencia. Por eso creo que necesitamos regulación. Muy bien. Si me permite, yo estoy absolutamente de acuerdo con lo que has dicho, pero iría más. O sea, las 6 grandes compañías que están en el mundo de la inteligencia artificial son las empresas más grandes de la historia de la humanidad. Y esto nos puede llevar a que, con la conformidad de muchos, y estamos en una situación social, a mi modo de ver, muy interesante, porque hay mucha gente que no le importa ceder parte de su vida con tal de vivir razonablemente, o lo que ellos consideran razonablemente bien. Y ya verán, si los otros se enriquecen, a mí me da igual con tal de que yo viva bien. Que uno es más rico y cada vez más rico, pues me da lo mismo. Y además, esos ricos van a procurar que a mí no me falte de nada, porque si no hay un problema social por abajo, panem et circenses. Pero, claro, en ese modelo social nos íbamos a encontrar, o nos podríamos encontrar sin regulación, con que determinadas empresas monopolizarían el mercado, monopolizarían los bienes. Es evidente que la propiedad y la riqueza ha cambiado en pocas décadas. Es decir, antes el rico era el que tenía muchas tierras, luego es el que lleva la producción, el que produce cosas. Hoy es otra cosa, las tecnológicas son las que han monopolizado el mercado. Es decir, que tendríamos unas cuantas compañías que serían las dueñas del mundo y el resto de los ciudadanos, los pobres borregos que viven allí, pues estarían, bueno, mal viviendo o viviendo a su antojo, a su capricho, dándose algunos caprichos, pero poco más, ¿no? Y sin desarrollar una verdadera personalidad y, desde luego, no espíritu crítico, no. Y eso empobrece enormemente a toda la población, enriqueciendo a unos pocos, muy pocos. Si se me permite, es que voy a poner un ejemplo, además, muy reciente, que tiene que ver y no tiene que ver con las grandes tecnológicas. No sé si le suena una cosa que se llamó por parte de la prensa el canon AED, ¿no? Que era el precio que tenía el derecho que tenía en este caso el publicador de noticias de cobrar un precio por la publicación en plataformas de sus contenidos. Esto fue muy controvertido, porque España fue de los pocos sitios que mantuvo ese canon en vigor. Ya digo, mal llamado canon, porque no es tanto un canon. Bueno, encima estamos en una facultad de Derecho, pero bueno, le llamaban el canon AED. Y esto fue tan combatido que Google, en un determinado momento, entonces sí, decidió que iba a retirar la herramienta de Google News de España, porque no estaba de acuerdo con el modelo. Bueno, yo creo que pudimos seguir viviendo sin Google News, es decir, no parece que se suscitara una catástrofe en el país. Yo creo que la mayor parte de nosotros ni nos dimos cuenta de que no existía. Pero bueno, en cualquier caso, llegó el momento de revisar la norma hace muy poco tiempo. Y, claro, llegó en un momento muy complicado para el sector de la prensa en España, porque era el momento,
justo al salir de la pandemia. Muchos, sobre todo los periódicos de papel, ¿no? Muchos estaban en situaciones financieras muy complejas. Entonces, lo que hizo Google y hicieron todos los demás es llegar con la billetera y decir cuánto es esto, ¿no? Es decir, tranquilos, porque vamos a alcanzar un acuerdo, no para este año, sino para los próximos 2 años, pero claro, me tienes que dejar cierto margen y tienes que eliminar el derecho. Elimina el derecho de la regulación y entonces nos vamos a poner de acuerdo y tú vas a cobrar más de lo que cobrabas. Al final, el sector transigió y de alguna manera impetró al poder público a eliminar el derecho y se eliminó de la regulación. Y sorprendentemente, después de que pasaran esos 2 años de acuerdo, sorprendentemente Google y todos los demás han empezado a negociar a la baja. Claro, el sector editorial en este caso no tiene ninguna herramienta para poder equilibrar la balanza con todos estos agregadores de contenidos. Es imposible. Con lo cual, progresivamente irán empobreciéndose y estarán en una situación peor. Yo me harté con la razón. Yo que llevo mucho tiempo en materia trabajando en el ámbito de las industrias creativas y culturales. Me gusta y además soy un gran defensor y un gran convencido de su utilidad pública. Yo en aquel momento tuve muchísimas conversaciones con titulares de derecho e intenté apostolizar, ¿no?, en cuanto a que no se desprendieran de su capacidad, de la poca capacidad que tenían para reequilibrar la partida frente a estos gigantes. Pero bueno, fue una situación de hecho que no volverá, claro, que no volverá. Bien, este es un pequeño ejemplo con respecto a las dimensiones gigantes que muy bien has explicado que tiene el desarrollo de la inteligencia artificial por parte de todas estas multinacionales, por cierto, ninguna con capital europeo. Spotify no. Spotify es europea, pero la pobre, hombre, es así pequeñita, ¿no? Utiliza inteligencia artificial, pero bueno, yo creo que hay que protegerla un poco, Spotify, más que otra cosa. Lo digo además porque es un modelo que está todavía lejos de haber demostrado la sostenibilidad en países al menos como España, donde no estamos acostumbrados a pagar por los contenidos culturales. Entonces, en el resto de Europa, más o menos, el modelo sostenible, hay muchas suscripciones, pero en España están en unos números bajísimos. Pero bueno, yo creo que ese es el modelo que hay que defender, ¿no? Probablemente tengan que elevar un poco los precios y ahora que tendremos que acostumbrarnos a pagar algo si es que queremos que se sigan creando canciones y música. Si no, en fin, pues desaparecerán o lo harán motores de inteligencia artificial, claro. Pues ahora, si les parece, vamos a abrir al distinguido público el turno de preguntas. Y sí les voy a pedir que, por favor, se identifiquen. Yo conozco a algunos de los compañeros que van a hablar, pero, claro, los que están siguiéndonos en remoto, si ustedes no se identifican, no van a saber quién está hablando. Así que empezamos. Adelante, Juan Antonio, por favor. Muchas gracias. Soy Juan Antonio Carrillo, catedrático de Derecho Administrativo aquí en la Universidad de Sevilla, en esta facultad. Quisiera, en primer lugar, darle las gracias tanto a Iván como a Víctor porque me consta que han hecho un esfuerzo personal pues muy importante, vienen de lejos y también además tienen muchos compromisos y sé que se van pronto y bueno, han hecho este esfuerzo. Muchísimas gracias por estar aquí. Yo tengo una pregunta para cada miembro de la mesa. Decano, tú tampoco te libres. Yo no me libro. Y voy a intentar formularlas muy brevemente. La primera es un poquito más larga para Iván. ¿Qué le dirías, Iván, a los activistas antidigitales que están criticando la ley por estas razones? Es una ley con un enfoque tecnológico, no tiene un enfoque en la persona. Falta contenido sustantivo, no hay un afán de protección de los derechos sustantivos ni procedimentales. Tú has citado algún ejemplo introducido recientemente en relación a las potestades de las agencias nacionales. Falta una buena definición de las reglas de la diferencia entre productos o sistemas de alto riesgo y aquellos que son solo transparencia. ¿Por qué ChatGPT? ¿Por qué el deepfake no están en el alto riesgo? Y finalmente se dice también el modelo de prevención es un modelo que al final se hace o se decanta sobre el propio mercado, sobre entidades certificadoras y reglas o normas estandarizadas que no define el poder público y que no certifica el poder público. Es el sistema de gestión de riesgos del marcado CE de seguridad. Frente a esto, la Comisión dice, bueno, ese es un modelo muy ensayado desde los años 80 y desde que se hizo la nueva aproximación en el año 92 y ha funcionado muy bien. Sobre productos y sistemas, también se dice los principios están porque son los requisitos obligatorios para estos sistemas y, en definitiva, tenemos una política prudente porque no somos productores,
Somos proveedores y distribuidores, pero no productores. No podemos establecer una barrera al mercado muy fuerte porque entonces no provocaríamos el deseado efecto Bruselas. Es decir, que esto irrigue más allá de nosotros. Y en ese sentido, ¿cuál es tu posición en este debate, por un lado? Y por otro lado, ¿por qué tienes tan poca esperanza en que en la cumbre de Betley, como me decías antes, no se consiga nada? Saben ustedes que en los días 1 y 2 de noviembre hay una cumbre internacional sobre la inteligencia, sobre el modelo regulatorio de la inteligencia artificial en el mundo, donde va China, van los grandes, va Estados Unidos, va la Comisión, va los grandes operadores, va OpenAI, va Google, van todos. ¿Por qué tienes tan poca fe? Las formulo todas, si os parece bien, ya son más breves. Al profesor Moreno Catena, es terrible lo que ha dicho al principio, que hay mucho efecto refractario entre los jueces y magistrados, algunos de ellos muy conocidos, algunos de ellos con conferencias conocidas y escritos conocidos, no citaré nombres, usted los conoce perfectamente, que están siendo muy refractarios. Bueno, hubo un proyecto de ley en el gobierno anterior, después de caído, de reforma y agilización de la justicia, que contemplaba a 3 niveles: digitalización, automatización, introducción de tecnología de apoyo a la decisión, digamos, un poco el juez robot del que hablaba al principio el profesor Moreno Catena. Me gustaría saber su opinión sobre qué dice el Consejo General del Poder Judicial, que se tiene que pronunciar sobre esa ley, cuál es la opinión, si es que existe, y sobre todo la doctrina, ¿no? La doctrina que él representa, la doctrina procesalista que él representa. Y finalmente para Fernando, perdón por el tiempo que estoy empleando, finalmente para Fernando muy brevemente, ¿qué opina, qué piensa de aquellos que dicen que la ética de la inteligencia artificial es una falacia inventada por las grandes compañías? Y es una corriente no poco pequeña, que dice lo siguiente: la ética se la ha inventado Google, OpenAI y compañía. Lo dijeron a partir de la resolución de UNESCO aprobada por la Asamblea General en el año 2021 sobre la ética en la inteligencia artificial. Esto es una falacia, porque los grandes principios, por ejemplo, la explicabilidad, después la explicabilidad de la caja negra, después tendremos que decir nosotros, los tecnólogos, nosotros los que hacemos el estándar, porque estamos en el Comité Europeo de Normalización, etcétera, o en la ISO, qué significa o cómo se hace la explicabilidad de una caja negra. ¿Qué opina de esa corriente de la falacia de la ética? Muchas gracias. Qué fácil todo, ¿no? Estaba diciendo que sencillas preguntas. Bueno, entiendo la utilidad, para empezar. Entiendo la utilidad de un colectivo, que se llama Antedigital o lo que sea, que tienda a defender de manera radical, digamos, las posiciones más tuitivas, más proteccionistas, más humanistas. Entiendo su utilidad porque está bien que haya equilibrios y que haya contrapesos, ¿no? Pero no lo comparto, ni comparto que tengamos ahora que ponernos como los luditas a romper telares por las ciudades, ¿no? Ir a California a romper los telares en Silicon Valley. Yo creo que la norma intenta buscar un punto de equilibrio. Claro, evidentemente, al final, ¿dónde está el equilibrio? Es un criterio absolutamente subjetivo y político, final de acuerdo político. Pero, en todo caso, estoy ya por afirmar, sin ninguna duda, ya que estamos en plan rappel toda la mañana, estoy por afirmar que va a ser la norma más proteccionista del mundo, sin ninguna duda, en ningún otro espacio territorial o político territorial del mundo. Y en ese sentido yo sí creo que tiene muchas salvaguardas y muchas salvedades en razón a defender el interés público y defender sobre todo los derechos humanos, ¿no? Los derechos fundamentales. Para empezar, en cuanto al asunto de la certificación, es verdad que rige el principio de autoevaluación a la hora de establecer los riesgos, pero también es cierto que se plantea que haya un control sobre eso por parte de las entidades certificadoras, tanto la nacional como la propia oficina. Digo más, se plantean controles a lo largo de la vida útil de la inteligencia artificial, no durante el mismo momento, sino a lo largo de la vida útil. Y se puede, como digo, incluso con algún proceso o algún procedimiento que esté ya calificado, se puede establecer control. Y, como digo, además se habilita la posibilidad de que un ciudadano cualquiera o una asociación, por cierto, el derecho de petición colectiva se habilita en la ley. Es decir, que uno se puede organizar
este tipo de asociaciones o colectivos se pueden organizar para colectivamente también hacer peticiones y hacer denuncias. Es decir, en ese sentido es una ley bastante garantista. Yo no diría que ChatGPT o los deepfakes estén poco controlados o poco regulados. Para empezar, se les plantea, como antes explicaba, requisitos adicionales a los que se plantean a todos los demás. Es decir, ellos, en todo caso, caerán dentro de la clasificación que hace la ley de riesgo, es decir, que si en algún caso se va a utilizar para un determinado uso que esté dentro de los calificados por riesgo, en ese anexo 3 del artículo 6, estarán sujetos y tendrán que hacer esa autoevaluación previa, pero además, efectivamente, se les plantean obligaciones en materia de transparencia y de control. Sobre los deepfakes, va a haber una obligación. Estamos todavía discutiendo sobre si los textos, es decir, no solo lo de visual y las piezas sonoras, van a tener obligación de publicar una marca de agua o una advertencia en cuanto a que se tratan de obras realizadas por inteligencia artificial. Eso es importante porque esto es un derecho de información ciudadano, sino que además puedan serlo los textos. Yo lo defiendo plenamente porque creo que es defender además la honestidad, digamos, profesional de periodistas o de escritores. Me parece que es importante desde ese punto de vista, más allá de que si un texto tiene una determinada autoría o no pueda generar un riesgo sistémico per se, ¿no? Como sí puede generar un vídeo o un audio, eso sí. O sea que yo no lo comparto. Con respecto al tema de la cumbre, hombre, tendré que matizar. Yo no espero que surja nada en esa reunión. Me parece muy útil, me parece absolutamente imprescindible que los grandes poderes internacionales se reúnan y se vean con la ciencia o con la tecnología para poder discutir y acordar, pero creo que van a salir muy pocas cosas de esa primera reunión. Y digo más, yo creo que esto no puede tampoco salir de un acuerdo de buenas intenciones entre las tecnológicas y los poderes públicos. Eso es básicamente lo que hizo Biden hace muy poco con esa cumbre que hizo con todas estas grandes de Silicon Valley. En la práctica no tenemos absolutamente nada, ¿no? Yo creo más en la regulación vía boletín oficial, ¿no? Que es como hacemos los europeos y las europeas las cosas. Efectivamente, hubo un proyecto de ley que ha decaído por la finalización de la legislatura, proyecto de ley de eficiencia procesal y de eficiencia organizativa, y que efectivamente contemplaba herramientas y tal. El Consejo hizo en el año 21 algún informe con votos particulares, precisamente del presidente actual interino del Consejo y de algún otro vocal, con votos particulares al informe del Pleno del Consejo. Yo, como un Consejo, la verdad es que la legitimidad de un Consejo que lleva 5 años prorrogado, la verdad, no sé, no me parece que sea ejemplo de casi nada. Pero sí, entre los procesalistas sí tengo que decirle que los procesalistas de la ciencia procesal se han manifestado en tromba, casi. Hemos salido a defender el uso de herramientas de inteligencia artificial en el procedimiento. Por encima de lo que quieren los jueces, que no sé si alguno estará pensando en que peligra su puesto de trabajo, no lo sé, pero lo que sí es cierto es que la doctrina procesal se ha manifestado de forma muy clara, muy rotunda y absolutamente mayoritaria, sin voces discrepantes, en pro de la utilización de herramientas de inteligencia artificial a toda la labor, a todo el funcionamiento del sistema judicial en nuestro país. Sí. Y yo también, muy brevemente, sí quería hacer referencia a la pregunta que me has hecho, Juan Antonio, sobre el escepticismo y que acusa de falacia, ¿no?, al humanismo impostado, al parecer, de la Unión Europea. Yo creo que es una trayectoria, pienso, que indiscutible. ¿En qué sentido? En que Europa tiene un protagonismo histórico como cuna del Estado de Derecho, como cuna del humanismo ilustrado, y que eso documentalmente viene siendo así incluso antes de esas críticas. Está el libro blanco al que se refirió antes precisamente Iván, y ese libro blanco, que después ha tenido su continuación hasta el propio reglamento, apuesta claramente por dos principios que son, pienso que indiscutibles, ¿no?, que son el del
el del carácter antropogénico y el carácter antropocéntrico de todo lo que tiene que ver con las nuevas tecnologías. Existe un compromiso claro, vamos, la lectura es evidente y sobre todo la parte que le deja la Unión Europea a la ética de la inteligencia artificial es notable, es muy importante. Hay un campo de desarrollo, por supuesto, vendrán de los empresarios como cualquier ciudadano, pero sobre todo a los éticos, a los que trabajamos en el ámbito de la filosofía del derecho, de los derechos fundamentales, de derecho constitucional y demás, nos da un amplio campo precisamente para trabajar, ¿no?, en aras de hacer una mejor norma y que está comprometida con los derechos y libertades, con lo que ha sido, digamos, ese itinerario y esa trayectoria que forma un poco parte de lo que es la seña de identidad europea, sobre todo si se compara este modelo que podrá parecerles a uno mejor o peor, pues con el modelo, por ejemplo, ultraliberal norteamericano o el de los chinos. Aquí hay un filósofo que por cierto está en la Cámara de Comercio, que es Luis Cordero, que ha acuñado un término que a mí me gusta mucho, que es el antropodatismo. Es decir, en Europa el dato es del individuo, ¿eh? Es un término muy bonito, Iván. El antropodatismo. Frente a quién posee el dato en el sistema norteamericano, las empresas, ¿no?, la autorregulación. Y en cambio en China, ¿quién? Pues el propio Estado. No, aquí se apuesta todavía por la soberanía del individuo. Eso a nosotros como europeos nos suena mucho, ¿no?, porque la autonomía de la voluntad, la idea esa kantiana, la segunda máxima del imperativo categórico de que el individuo no es solo un medio, sino un fin en sí mismo. Yo creo que es una bellísima definición, lo decía ayer, del concepto de dignidad humana. Entonces, todo eso está detrás de lo que son nuestros productos. Es verdad que esto no es descubrir las fuentes del Nilo, que vamos muy por detrás, probablemente en desarrollo tecnológico y tal, pero en lo que se refiere un poco al mensaje ético-jurídico, yo creo que eso es indiscutible. ¿Hay alguna pregunta más? Sí, Antonio, por favor. Sí. Antonio Sánchez Sáez, catedrático de Derecho Administrativo de aquí, de la Casa también. Bueno, lo primero, yo quisiera empezar agradeciendo a nuestro decano y a Juan Antonio Carrillo por la semana maravillosa que nos han brindado a todos. Y yo les animaría a que lo hicieran anualmente, que se convirtiera nuestra facultad en una especie de ágora de pensamiento, bueno, no solamente andaluz, español, internacional, y atraer a las personas que están en este tema me parecería una idea estupenda. Y también por la idea de hacer este formato tan entretenido para cerrar. Yo tengo también una pregunta para cada uno, porque no quiero dejar pasar a tres personas con inteligencia natural, podríamos decir, sobre este tema tan importante. En primer lugar, para Iván, cuando uno se lee el ámbito subjetivo del proyecto de reglamento, ve que el ámbito militar queda excluido, evidentemente, ¿no? Pero a mí me preocupa el tema del derecho de excepción. Es decir, ¿qué pasaría si se declara un estado de excepción o de sitio y el Ejército toma control, como permite la ley orgánica? ¿Podría usar el Ejército los sistemas biométricos que están prohibidos en el ámbito civil, claro, en tiempo real? Pero ¿podría usar el Ejército sistemas de control biométrico en tiempo real para hacer frente a las amenazas que plantea un estado de excepción o un estado de sitio? Eso me parecería no algo conspiranoico, porque hemos vivido un estado de excepción con la pandemia, donde ha habido ciertamente abusos de control por parte de los poderes públicos, no solamente en España, hablo de otros muchos países europeos, para qué decir China, ¿no? En segundo lugar, para el profesor Moreno Catena, a mí me preocupa el ámbito judicial, porque evidentemente creo que los sistemas de inteligencia artificial tienen una aplicación más natural en la jurisdicción penal, donde la prueba se basa en el principio de inminencia, donde hay unos elementos reglados, ¿no? Hay una predictibilidad posible, como usted ha dicho también, de la reincidencia de un delincuente. Por cierto, eso se ha prohibido además en el Parlamento ahora, el perfilado y la predictibilidad, la jurimetría también. Pero en el contencioso lo veo más complicado. ¿Por qué? Porque nosotros nos basamos en las potestades regladas, fundamentalmente, que son de libre apreciación y de control por parte del juez, con los elementos reglados debidos, y en conceptos jurídicos indeterminados. También lo penal, evidentemente. Creo que aquí está vedado la decisión final última del control por parte del juez. Se me plantea la posibilidad, quizá por los principios Daubert, esto de las Federal Rules norteamericanas, que son en España, nunca nos hemos planteado controlar las pruebas periciales. El juez asume la prueba pericial, contencioso administrativo, como un dogma de fe y prácticamente decide el pleito, ¿no? Pero esos principios Daubert exigen controlar el nivel de error posible, que el método científico utilizado
esté aceptado por la doctrina en el entorno, ¿no? Y que haya un control por pares. Esto sería muy razonable hacerlo en el contencioso. No sé si eso podría ser una posibilidad para meter la inteligencia artificial en el contencioso. Y para mi querido compañero y colega Fernando, a mí, él lo sabe, yo se lo he planteado, me preocupa que los TFGs y los TFMs en nuestra facultad empiecen a ser producto de un plagio de ChatGPT. Y aquí la marca de agua no tendría nada que hacer, porque bastaría que el alumno imprimiera el texto que le ofrece ChatGPT y lo transcribiera con sus propias letras, con lo cual no hay marca de agua posible. Y se lo planteó también Iván, ¿no sería útil obligar a ChatGPT a que cada resultado que ha ofrecido le diera un registro a los programas como Turnitin para poder controlar que eso ha sido sacado de ChatGPT? Es decir, más allá de la marca de agua, es decir, 5 párrafos sacados de un resultado ofrecido por ChatGPT, todos esos registros se los pudiera pasar a Turnitin o a otros programas de control de plagio para que, pasando nosotros el Turnitin, nos salte la alarma de que eso ha sido copiado por parte del alumno. Muchas gracias. Bueno, es una magnífica pregunta, por supuesto. Para empezar, una primera salvedad, es decir, que el ámbito militar esté excluido, porque así lo dice el tratado, ¿no?, del reglamento de inteligencia artificial, no significa que los Estados nacionales no puedan desarrollar su propia norma con respecto al uso de carácter militar de inteligencia artificial. Es cierto también que hay un reporte, hay un informe que fue aprobado además por amplia mayoría en el Parlamento Europeo, si no recuerdo mal, del 2020 también, que habla de usos policiales y de usos militares. Recuerdo algunas características concretas del informe, por ejemplo, la oposición que planteaba el Parlamento a la utilización de robots asesinos, por ejemplo, autónomos, ¿no? Pero bueno, no recuerdo cada pequeño detalle, pero digo, lo recomiendo por si le quieres echar un vistazo. Yo creo que en esta pregunta en concreto que me haces, pues yo diría depende. Soy casi de Galicia, estoy muy cerca, diría depende. Depende, entiendo, de para qué se utilizara el sistema biométrico. Es decir, si fuera en uso de policía, pues estaría prohibido. Es decir, independientemente de que estuviéramos en un estado de excepción o no. Pero si fuera en uso exclusivamente militar, pues dependería de lo que dijera la ley nacional. Creo que es la única respuesta que tengo ahora a mano para poder dar sobre esta cuestión, que me parece tremendamente interesante. Claro, lo que pasa con todo esto de la normación de la inteligencia artificial es que nos hace volver a replantearnos casi cada una de las instituciones del derecho, ¿no?, que ya estaba, y sobre todo que teníamos ya sentadas, ¿no? Muchas respuestas que teníamos ya sentadas, ahora tenemos que volver a planteárnoslas. Con respecto a esta obligación que me planteas, yo no sé si tanto la obligación, pero estoy seguro de que el mercado va a desarrollar herramientas para poder controlar el plagio en este tipo de modelos. Estoy seguro de que además no tardará mucho tiempo. Muchas veces tenemos estos debates con algunas de las empresas con respecto a las obligaciones que les planteamos. Usted va a tener que ser transparente. Siempre dicen, no, es que tecnológicamente es imposible, es que no tenemos herramientas. Oiga, pues si no las desarrollan ustedes, alguien las desarrollará, porque va a ser un negocio, ¿no? Y yo creo que esto también lo será. Antonio, por favor, ¿podría repetir la pregunta al profesor Víctor Moreno Carmena? Pues yo creo que exactamente igual que en otros ámbitos de la actividad jurisdiccional, ¿verdad? Me has hablado de los peritos, de la pericia. Es evidente que si alguien aparece allí con un informe médico en un procedimiento penal, elaborado con inteligencia artificial o lo que sea, es muy difícil que el juez se sustraiga al resultado de la pericia. Entre otras cosas porque la pericia aporta conocimientos especializados de los que el juez carece. Entonces, para apartarse, tiene que saber de lo que está hablando para poder contradecir o resolver en contra de lo que el perito o el informe pericial concluye, ¿no? Esto sucede lo mismo en el contencioso administrativo como en el procedimiento penal, como en un procedimiento civil de marcas. Hemos hablado esta mañana de un complejo procedimiento de marcas o de propiedad industrial, ¿no? Otra cosa es los informes producidos por inteligencia artificial,
que esos son más difíciles de contradecir, no ya por el juez, sino por la otra parte, y ahí puede padecer el derecho de defensa. Es decir, en un pleito contra Google, si Google, en una aplicación ad hoc, ofrece un informe realizado por inteligencia artificial, contradecir eso por la parte que está litigando contra Google es imposible. Entonces, ahí lo que padece realmente sería el derecho de defensa del litigante contra el gigante tecnológico. Me da igual, Google o una gran compañía bancaria o de seguros o lo que sea, que es capaz de desarrollar una aplicación que sea capaz de ofrecer un resultado pericial, un informe, que llegue a unas conclusiones obviamente favorables, porque si no, no lo presenta el litigante. Eso es principio general, ¿no? Pero tanto en un caso como en otro, la pericia condiciona mucho el resultado de una decisión judicial. Evidentemente, lo del caso Loomis, que tanto se habla, y tal, el caso norteamericano, que son 134 cuestiones y preguntas tan peregrinas como: ¿usted cree que no es malo robarle a un rico porque tiene un seguro? Esa es una de las preguntas, ¿Alguno de sus amigos ha sido detenido alguna vez? Esa es otra de las preguntas. No sé, por aquí lo tengo todo el cuestionario, ¿no? Pero bueno, el problema es que cuando la máquina o la aplicación de inteligencia artificial da un resultado en cifras: 87%, 95%. ¿Eso qué quiere decir? ¿Eso puede desvanecer más allá de toda duda razonable? ¿O hasta dónde llega la duda razonable? ¿Al 90? ¿Al 98? ¿A cuál? Es decir, que hay principios del derecho, entre otras cosas del derecho penal o del derecho procesal penal liberal, que hoy quedan en cuestión, o muy en cuestión, muy seriamente afectados por la introducción de herramientas de inteligencia artificial. Y, desde luego, el juez queda en buena medida prisionero de los resultados de esas aplicaciones, porque, claro, separarse de ahí, y hoy vemos pues que en muchos sectores, en muchos ámbitos, el juez hace una jurisprudencia defensiva, porque como vaya en contra del parecer y después resulta que el preso que se ha librado reincide, a quien le van a pedir responsabilidades al juez. Pues prefiero mantenerlo privado de libertad. Es decir, esa vinculación inevitable del juez con el resultado del dictamen pericial se va a mantener en el futuro, con herramientas de inteligencia artificial o sin ellas, porque no hay capacidad tampoco del defensor de poder contradecir esos 47% o 93%. No va a poder. Bueno, Antonio, yo creo que la respuesta nos la ha dado Iván, ¿no? Es decir, por fuerza es cuestión de tiempo, de muy poco tiempo, que se empiecen a desarrollar aplicaciones de detección antiplagio incluso para el ChatGPT 4. Yo, en cualquier caso, como bien sabes, soy un gran defensor de los exámenes orales, modelo italiano, y por ahí es difícil que me pille el ChatGPT. Pero bueno, espero que para los que tienen muchísimos alumnos y tal, y es que tenemos demasiado trabajo, no es una reunión de psicoanálisis entre profesores, esto daría para otra reunión, pero sí que creo eso, que es cuestión de tiempo. Bien, tenemos solo ya tiempo para un par de preguntas. Me parece que había pedido y allí otra al final, ¿verdad que sí? Bueno, hay 3 preguntas y ya sí tenemos que ir cerrando. Adelante, identifíquese, por favor. Buenas tardes, mi nombre es Hugo Romero, abogado y futuro estudiante de máster en constitucional acá en la Universidad de Sevilla. Mi pregunta es para Iván, que si tienen contemplado que cuando en la normatividad que se está discutiendo, que cuando las empresas de tecnología o desarrolladores de esta tecnología de inteligencia artificial que sean europeas tengan sucursales o matrices en estados que no tengan legislación en torno a la inteligencia artificial o su sistema jurídico sea muy débil, ¿qué mecanismos tendrían los ciudadanos o los estados de esos países que les menciono para
si hay una sanción de esta empresa acá, de acuerdo a la ley que se está discutiendo de inteligencia artificial, y qué mecanismos se contemplarían para que las personas puedan hacer las respectivas denuncias y de ese tipo. Es una pregunta muy interesante. Hay dos, tenemos encima de la mesa dos mecanismos. En primer lugar, esas empresas, si pretenden utilizar, quiero decir, para operar en el mercado europeo, independientemente de la titularidad nacional, tienes que cumplir la normativa. Es decir, es indiferente la procedencia por parte de la empresa en cuestión. Es indiferente, digo, para cumplir exclusivamente todas las cuestiones relacionadas en la normativa. Y para eso hay, por ejemplo, planteamientos muy exigentes en materia de bondad en la adquisición, por ejemplo, de datos para el entrenamiento de los modelos. Es decir, no se pueden haber adquirido de cualquier manera. Es decir, si viene un modelo de inteligencia artificial que ha sido entrenado por parte de China con los pueblos uigures, pues en principio estaría prohibida su utilización en el mercado europeo, independientemente de que cumpliera con todos los demás parámetros. Pero, más concretamente, en cuanto a la pregunta, hay algunas normas europeas que tienen vocación transnacional. Algunas tienen que ver con la sostenibilidad medioambiental, por ejemplo, y han sido de aprobación muy reciente. Y hay una norma fundamental, que es la norma de diligencia debida, que se está negociando todavía y que yo creo que se va también a culminar durante este mandato, antes de que finalice diciembre, donde se establecen algunas garantías y algunos procesos de reclamación frente a empresas europeas por parte de ciudadanos en terceros países, que tienen que ver con falta de cumplimiento de derechos humanos, con atentados graves desde el punto de vista medioambiental, con cuestiones también de derechos básicos laborales. Es decir, se habilitan algunos mecanismos, pero bueno, con cierta contención, porque no podemos convertirnos en el policía del universo, ¿no? Y estas son normativas en muchos casos controvertidas y que están produciendo también reacción, y una mala reacción en terceros países. Yo vengo, por ejemplo, perdón porque me extiendo, todo esto es muy interesante, me gusta hablar de ello. Hace unos pocos meses tuve la ocasión de ir con una delegación de la Unión Europea a Brasil. Estamos ahora mismo discutiendo Mercosur, la aprobación de Mercosur. Bueno, el gran problema que tiene ahora mismo la aprobación de Mercosur es que Europa ha planteado obligaciones adicionales en materia de protección medioambiental. Y lo que dice Brasil es, oiga, usted está interviniendo en mi soberanía nacional. Yo también soy un país democrático, usted no es nadie para usted imponerme. No le falta razón por una parte, pero por otra, claro, Europa está pensando qué pasa si vuelve Bolsonaro con el Amazonas, ¿no? Entonces tenemos que tener alguna garantía. En fin, estas son cuestiones que se suscitan alrededor de la pregunta. Hay una pregunta del profesor Campione. Identifíquese, profesor, porque no le están viendo. Buenos días de nuevo, soy Roger Campione de la Universidad de Oviedo y estuve desvariando en la mesa anterior. La pregunta, en primer lugar, esto es un lujo, ¿no? Ojalá cuando se aprueba una ley, cuando se está preparando una ley importante, tuviéramos la posibilidad de hablar con un ponente de la ley que se ofrece y se expone al público para... Esto es como cuando Woody Allen saca en Annie Hall a McLuhan, que hay un tipo dando la paliza delante de él y de Diane Keaton, y le dice, nada de lo que usted dice es verdad. Y dice, ¿cómo está? Y dice, yo os conozco a McLuhan, y saca a McLuhan, literalmente. Exactamente. Entonces, bueno, pues ahí no puedo dejar de desaprovecharlo, ¿no? Y quiero plantear, yo tenía una duda, mientras en la entrevista, en la magnífica entrevista, se me iba ocurriendo una duda, aunque luego en parte habéis intervenido sobre ella, y se me había ocurrido los mismos términos en los que tú luego te has declarado. Es decir, yo también tengo una duda de viejo marxista, una duda socialdemócrata de viejo marxista. He entendido tu opinión, pero lo que me gustaría saber es si se ha planteado en la fase de preparación del reglamento el que yo creo que es uno de los mayores riesgos, que es el riesgo oligopolístico. Es decir, el problema es que la inteligencia artificial, en cierto modo, la industria ligada a la inteligencia artificial, parece desafiar, estoy yo leyendo cosas, parece desafiar una ley de la economía clásica que es la ley de rendimientos decrecientes, conforme a la cual el último euro invertido te procura un beneficio menor.
Claro, en cambio, en el ámbito de la inteligencia artificial, hasta donde sabemos, funciona exactamente al revés, porque el secreto de la inteligencia artificial es el Big Data. Cuanto más datos, más entrenamientos, y la capacidad del modelo depende de cuántos datos le des de comer. Entonces, claro, el riesgo de que, como decía antes el profesor Moreno Catena, al final sean las grandes tecnológicas las que se adueñen de todo el mercado es amplio. Me gustaría saber, por un lado, si esto se ha planteado. Y luego, esto ya lo hago preguntando en alto, o sea, pero preguntándome a mí mismo, hay una cosa que es de lo más admirable que he oído en los últimos tiempos, que es la valentía con la que en un momento dado has dicho hay que tener el valor de repensar cosas, de repensar, y esto lo dice alguien que está en una institución importante. Entonces mi pregunta es, ¿se ha planteado o crees que debería plantearse repensar algo tan relevante como la idea misma de privacidad? En el sentido siguiente, porque yo francamente, después de haber leído El capitalismo de la vigilancia de Shoshana Zuboff, y después sobre todo de haber vivido que en muchas ocasiones hacemos con la privacidad auténtica, en nombre de la privacidad, lo que yo creo, por usar un término técnico jurídico, idioteces, como por ejemplo, afortunadamente no en mi universidad actual, pero yo estuve en otra universidad y a veces se me pedía que sacara las notas anonimizadas, sin el nombre de los estudiantes, poniendo el DNI, a lo cual yo tenía que contestar dos cosas. Primero, el DNI es mucho más privado que el nombre. 2 nombres iguales los puede haber, 2 DNIs no. Y luego lo otro, pero no os dais cuenta de que el hecho de que sean públicas es el instrumento de control que tenéis como garantía de que yo no soy arbitrario, de que yo no apruebo y no pongo notas según me dé la gana. Este tipo de cosas, me gustaría saber si se han planteado, si se plantean en el seno de... Sí. Bueno, empezando por el comienzo, hay normas antimonopolio a escala europea que funcionan igual en todos los mercados, que en principio son de aplicación también en este. Además, dentro de lo que es la regulación del paquete digital, yo creo que claramente hay un criterio de control de estos grandes monstruos y se puede ver como principio en prácticamente cada una de las grandes normas, en la Ley de Servicios Digitales, en la Ley de Mercados Digitales, en esta propia Ley de Inteligencia Artificial, más allá de que efectivamente no podemos coger y trocear per se, porque sí, a la empresa no sé qué, aunque los americanos se lo están planteando en este momento. Por lo menos es un debate que se suscita de vez en cuando, ¿no?, alrededor del tamaño de estas grandes supercorporaciones que tienen mucho más poder que los estados, ¿no? Y al mismo tiempo, de forma paralela, a la hora de incentivar precisamente la creación de campeones europeos, lo que hace, sin ir más lejos, normas como la ley de datos, la Ley Europea de Datos, es intentar crear un gran mercado europeo, una gran base de datos europea de compartición pública y público-privada para incentivar a la creación de modelos exitosos también y competitivos en este mercado. Es decir, lo que se calcula además es que, si bien no somos los dueños en Europa ni siquiera de nuestros propios datos, hablando de privacidad, o no lo hemos sido hasta este momento, lo que sí es cierto es que con la multiplicación de la puesta a disposición de datos a partir de este momento, pues a través de realidades como el Internet de las Cosas, por ejemplo, se calcula que incluso se multiplicará por 5 la puesta a disposición de datos. Lo que queremos es garantizar que todos esos datos están a disposición, todos aquellos que no invadan ya directamente a la privacidad o los datos personales, puedan estar a disposición de inversores para poder competir en un futuro no demasiado lejano con estas grandes compañías. Como decía, para mí no hay una dicotomía entre regulación y desarrollo tecnológico. Yo creo que lo que tenemos que hacer es invertir muchísimo más dinero del que invertimos y generar condiciones para que la gente pueda venir también y apostar por Europa, por cierto, por un modelo de convivencia y un modelo de civilización mucho más avanzado que el resto del mundo, por más que a veces nos dé miedo decirlo en voz alta, pero es lo que piensan también en el exterior y tenemos que hacer atractivo eso también, tenemos que capitalizar ese atractivo que tenemos, que no tiene que ver necesariamente con el sueldo que pagamos. Y la última, efectivamente, yo creo que tenemos que repensar también esa cuestión. El reglamento
Reglamento General de Protección de Datos fue un gran intento, de alguna manera ha planteado un gran principio a nivel universal que está siendo replicado, eso en sí mismo es una buena noticia, pero es verdad que a veces se hacen cosas absurdas. Mismamente esta gestión personal de las cookies y de esas cosas no sirve absolutamente para nada. Entonces tenemos que ir a un sistema mucho más práctico, hablando de explicabilidad, hablando de brechas digitales, a un sistema mucho más práctico y mucho más comprensible que proteja muchas cosas mucho más esenciales, digamos, ¿no? Pero vamos, creo que sí, estamos teniendo que repensar hasta qué es la humanidad, ¿no? Estábamos hablando anteriormente, y ello tiene consecuencias en el tráfico jurídico. No es cualquier cosa, no solo una cuestión filosófica, ¿no? Yo les voy a pedir, porque hay dos preguntas pedidas, pero les voy a pedir muchísima concisión, un minuto, con todo respeto, por un motivo, porque el profesor, Iván García del Blanco tiene que coger un avión para irse a Bélgica. Entonces, tiene que comer algo siquiera, o sea, que venga a Sevilla y no coma nada y que tenga que salir corriendo, esto en Sevilla no puede pasar. Puede pasar en otro lado, pero en Sevilla no. Entonces, como es humano y no es una máquina, necesitamos eso. Y también 3/4 de lo mismo por Víctor Moreno Catena. Entonces, en definitiva, por favor, concisión. Adelante. Bueno, en primer lugar, soy Rodrigo Toquer, estudiante del máster de abogacía. Muchas gracias por la ponencia, ha sido excelente. Y me gustaría hacer una pregunta muy rápida. ¿Consideráis que la implementación de una renta universal podría ser el destino final de la revolución de las inteligencias artificiales, paradójicamente conectándonos más con el humanismo y lo que nos hace humanos, al fomentar que las personas se dediquen cada vez más a actividades más humanas como la filosofía, las humanidades, el arte, y que dejen de desarrollar empleos tan automatizables? Y si quieres, sí. Me gustaría hacer una apreciación después de vuestra respuesta. Digo, si quieres te sintetizo y te digo que sí, lo considero. Considero que es necesario, que tarde o temprano llegaremos a ese debate, porque es verdad que, bueno, en sí mismo, es decir, cada vez tenemos sistemas de producción más productivos, valga la redundancia, mayor acumulación además de beneficios en menos manos, vamos a tener menor carga de trabajo en el futuro, necesariamente. Es decir, uno de los elefantes en la habitación que a veces se apuntan en algún artículo o en algún debate, pero que no están siendo valorados en su totalidad, y recomiendo el último informe de la OCDE porque es demoledor. El último, que es muy reciente, es de hace un mes o un par de meses, es la sustitución de los puestos de trabajo, ¿no?, por parte de la inteligencia artificial, por la implementación general de la... En fin, yo no veo que estemos tomando medidas en cuanto a cómo nos vamos a adaptar. No lo veo, al menos con la suficiente energía, porque esto es una cuestión de ya, no va a pasar mañana, va a pasar ya. Y yo creo que una de las respuestas pues podría ser esa renta universal, pero bueno, es un debate muy sustancial que está lejos de estar maduro, ¿eh? Tenemos aquí Esta pregunta la ha hecho ChatGPT. ¿Perdón? ¿Cómo? Esta pregunta la ha hecho ChatGPT a través de vuestra la transcripción de vuestra ponencia. Perfecto, muchas gracias. Tenemos aquí ya pregunta de cierre. Adelante, por favor. Bueno, muchísimas gracias, enhorabuena a la mesa. Yo quería preguntarle a Iván dos cuestiones. Las enmiendas introducidas por el Parlamento Europeo introducen unas enmiendas que son importantísimas para mejorar ese reglamento de 2021, esa propuesta de 2021. Entre ellas muchas relacionadas con el ámbito médico y el ámbito sanitario. En concreto hay una que habla de los productos sanitarios y extiende el ámbito de aplicación del reglamento de 2017 sobre productos sanitarios a otros, como son los de gestión y administración de datos sanitarios para un fin sanitario, aunque no sea directamente para el diagnóstico. Esas enmiendas, no sé si nos puede dar información, si se van a mantener en el texto definitivo, si hay mucho debate o de alguna manera están por todos ya consensuadas y se van a quedar. Y la segunda pregunta, muy rápida, es que tengo una consideración muy particular. En cuanto creo que se está instrumentando interesadamente el derecho a la propiedad intelectual y la propiedad industrial, cuando tenemos un sistema jurídico cuasi o casi perfecto en ese sistema, que se pueden proteger perfectamente los derechos de los informáticos, y se está instrumentando ilegítimamente en el sentido de que cuando se puede proteger por ley, como excusa para no dar esa información, para no dar esa explicabilidad de los programas informáticos. No sé qué opinión tiene al respecto. Muchas gracias. Lo primero, muy rápido, no está en cuestión. Eso saldrá adelante, no es motivo de controversia en el debate, hasta donde yo sé y donde he sido testigo. Quiero decir que es muy, muy específico, pero yo no recuerdo
que eso generara ningún tipo de controversia con el Consejo. Así que, en ese sentido, enhorabuena. Y, en segundo lugar, efectivamente, yo creo que no solo en esa cuestión, sino en más cuestiones, por ejemplo, en cómo se ha utilizado, para mí es un asunto esencial, cómo se han utilizado esos datos licenciados o protegidos para el entrenamiento de modelos utilizando el subterfugio de la excepción de la directiva de copyright y de propiedad intelectual para cuestiones de investigación y para desarrollo de modelos de investigación, cuando no estaba efectivamente pensada para eso. Yo es que creo que no vamos a necesitar, yo estoy contigo, yo creo que no necesitamos normativa nueva de momento. Yo creo que hay otro debate que tiene que ver con qué vamos a hacer con la utilización en el pasado, quiero decir, la utilización que ya han hecho para el entrenamiento de los modelos de esos, es decir, la tortilla que ya tenemos encima de la mesa que no podemos devolver a ser huevos, ¿no? Es decir, ¿qué vamos a hacer con eso? Y creo que es un debate muy sustancioso, muy importante y que va a afectar mucho a la sostenibilidad del sector creativo, muchísimo. Pero en cuanto a la realidad actual, yo creo que simplemente lo que necesitamos es unas guías o una interpretación por parte de la Comisión que diga, oiga, esta excepción no se puede utilizar para esto, porque la norma no estaba pensada para eso, porque ni siquiera existía tecnológicamente eso. Vamos, estoy completamente de acuerdo. Bien, pues yo creo que con esto ya podemos finalizar estas reflexiones en torno a la Ley de Inteligencia Artificial. Yo quisiera agradecer tanto al profesor Víctor Moreno Catena como a don Iván García del Blanco su presencia aquí y su participación. La verdad que yo creo que es un broche de oro, todos lo pensamos. Y de una forma muy breve, puesto que también estamos ya en el cierre de esta Semana de la Inteligencia Artificial, querría agradecer al público presente la asistencia continuada mañana y tarde. Han sido 50 horas exactamente las que hemos estado hablando de inteligencia artificial y haciéndolo desde distintos puntos de vista. Ese era un poco el enfoque de este experimento que al parecer, pues, bueno, la gente está satisfecha y nos llevará a reincidir. Ya que tenemos aquí al profesor Moreno Catena, a reincidir el año que viene por estas fechas. Vamos a lanzar una segunda edición, visto lo visto. Yo creo que la mejor forma de acercarse a la inteligencia artificial, empleando un poco la metáfora, la idea de Ortega y Gasset, es en la suma de las perspectivas. La suma de las perspectivas interdisciplinares nos acercan a esa realidad y eso es lo que humildemente hemos intentado hacer a lo largo de estas 16 mesas de la ponencia inicial y de esta de clausura, con más de 80 ponentes, casi 90, de distintas procedencias, de distintos ámbitos profesionales, no solamente del ámbito académico, sino también del ámbito de la sociedad y del ámbito de la empresa. Y yo creo que este es un poco el camino a seguir. Tenemos vocación en la Facultad de Derecho por impulsar precisamente esa ilustración digital en general, en toda la sociedad, pero en particular en nuestros alumnos, y una vocación expresa también en formarlos con una actualización de nuestros títulos, de los títulos de grado y también de un máster que pretende ser un máster de referencia, el primer máster de Derecho e Inteligencia Artificial. Yo creo que mejores padrinos no podemos tener. Quiero agradecer, sin terminar, a las personas que me han ayudado a lo largo de estos meses y de la semana a llevar a buen puerto, no sé si es muy pretencioso decirlo, pero creo que sé que no ha acabado mal la Semana de la Inteligencia Artificial, en particular al vicedirector, a Carlos Ibáñez Sánchez, a los coordinadores, Joaquín Peña y Manuel Pérez Sarabia aquí presente, al comité organizador, mis compañeras Raquel López Ortega, Manuel Horta, de la Cátedra IBM, Matilde Pacheco, también aquí ambas presentes, y César Villegas. Y, finalmente, un reconocimiento muy especial para una persona que ha estado absolutamente entregada, lo habrán visto desde el primer día ayudando, que es el secretario técnico Saad Bentawet. No quiero olvidar a los patrocinadores, a los coordinadores, a las 6 facultades que junto a la Facultad de Derecho han estado integradas en lo que ha sido una apuesta en realidad de la Universidad de Sevilla, a la cual agradecemos toda la disposición de medios. Y termino con eso. Para aquellos que quieran, que me imagino que serán muchos y sobre todo los que nos siguen en remoto, poder volver a escuchar y a ver lo que ha sido el contenido de estas semanas, no solamente va a quedar grabado, sino que lo vamos a poner a disposición, por supuesto, del público. Yo creo que lo que se hace en la universidad pública, que este es un buen momento para reivindicarla, está al servicio precisamente de la sociedad y por ello vamos a apostar. Nada más. Hasta el año que viene. Muchas gracias.